Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del laboratorio PRL 360. Hoy vamos a hablar de un tema que todo el mundo usamos y muchas veces no nos damos cuenta. El capítulo de hoy va de neuroprevención, cómo las neuronas espejo mejoran la comunicación en PRL. Hoy quiero hablar de este tema, ¿vale? Porque es algo que todos hacemos, usamos sin darnos cuenta cuando comunicamos, formamos, influimos en seguridad, que son las neuronas espejo, pero también en la vida real. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que cuando bostezas otros también lo hacen? ¿O que si en una formación sonríes el grupo se relaja contigo? Eso no es magia, es neurociencia aplicada a la prevención. Y las neuronas de espejo fueron descubiertas en los años 90 por Giacomo Rizzolatti y su equipo en Parma, y explican por qué imitamos emociones, gestos y comportamientos. Hoy voy a hablar de este tema, ¿vale? Porque creo que a todo el mundo nos ha pasado y nos pasará, y así poder ayudar a que la prevención llegue mucho más a las personas, ¿vale? Y sobre todo llegue por el buen camino, utilizando estas técnicas que no son complicadas, pero muchas veces los técnicos y técnicas de prevención tenemos que hacer este paro, pensar y actuar de esta forma utilizando las neuronas de espejo, ¿vale? Las neuronas de espejo son un tipo de neuronas que se activan cuando realizamos una acción, como cuando observamos a otro a hacerla, ¿vale? Un ejemplo que os voy a poner es, si ves a alguien golpearse un dedo con un martillo, haces una mueca con la cara y tu cerebro simula el dolor ajeno, ¿vale? ¿Cuántas veces? O lo de bostezar antes, ¿no? Que has visto a alguien bostezar y tú también bostezas, ¿vale? Y en prevención, esto explica que los comportamientos seguros o inseguros se contagian en los equipos. Eso ya lo sabemos, ¿vale? Que muchas veces si vemos hacer a alguien algo, pues nosotros, por el mismo tema, lo hacemos, ¿vale? Por eso es importante, ya no vamos a entrar en los comportamientos seguros e inseguros, que eso da mucho para hablar y otro tema, pero sí que es verdad que me voy a centrar más en la comunicación. ¿Cuántas formaciones os han dado y os han aburrido? ¿Os habéis quedado medio endormiscalaos o habéis mirado al techo, ¿vale? O habéis bostezado? Pensar que si alguien bosteza, ya el grupo comienza a bostezar, y también es al revés, también se lo podéis transmitir al formador, ¿de acuerdo? Por eso voy a tratar este tema más enfocado para los técnicos y técnicas de prevención, pero al final también me he enfocado a cualquier trabajador que lo pueda utilizar, porque la prevención no solo va del técnico, sino va de todas las personas, de todo el equipo. Y así, cuando hacemos las comunicaciones de prevención de, oye, pues ponte el casco o te faltan los guantes, pues utilizar estas neuronas espejo para transmitirlo y que el receptor lo reciba mejor, ¿vale? Cuando comunicamos y formamos en prevención, influye mucho la comunicación no verbal. Si al técnico o técnica muestra calma y empatía, el trabajador o trabajadores tienden a relajarse, ¿vale? Pero ya sabemos que esto a veces pues cuesta. Como técnicos y técnicas, pues cuando comunicamos algo, porque no solo estamos en ese momento, sino llevamos muchas cosas en la cabeza, tenemos muchas cosas en la mochila, tanto pueden ser del trabajo personales, que nos pueden hacer llegar. Por eso sería importante que cuando comuniquemos algo, tanto para la no verbal como para la verbal, a veces tomemos ese minuto o esos segundos antes de decirlo y respirar, ¿vale? Porque muchas veces, pues,
puede ser que nos haya perdido la paciencia y no lo digamos correctamente, ¿vale? Y si se comunica desde la imposición o el miedo, se activa el rechazo y la resistencia. Eso ya lo sabemos todos, ¿vale? Pero es importante recordar que antes de comunicar las cosas nos tenemos que dar a mejor ese segundo o ese dos para decirlo de forma correcta, para poder activar esas neuronas de espejo en la otra persona, ¿vale? Y siempre con empatía y con calma, ¿vale? Que empatía es una cosa que en el mundo actual muchas veces pues cuesta, pero también es importante ponernos en la otra persona a la que se lo estamos diciendo. Porque si lo ve por miedo, por rechazo o imposición, lo va a rechazar de golpe, ¿vale? Vais a encontrar ahí un muro y lo más seguro que os conteste mal y que os diga que os vayáis a tomar vientos, ¿vale? Y en las formaciones o charlas, las neuronas de espejo ayudan a crear conexión emocional. Por eso es importante coger y transmitirlo siempre con serenidad, con calma y siempre con un entorno que no sea hostil. Hacer que la gente participe, ¿vale? Y si puede ser con algún tono de humor, creo que os va a ir mucho mejor, ¿vale? Y sobre todo también desde la experiencia, ¿vale? Contando lo que habéis vivido para poder transmitírselo a las personas y ver que esas cosas pasan, porque muchas veces, y la palabra o frase que oímos siempre es: esto a mí no me pasa, o esto nunca pasa. Por eso es importante también desde la experiencia, pero siempre con crear ese hábito, ¿vale? Para poder que el mensaje que damos llegue. Y también, cuando más emocional visual sea el mensaje, más se graba. Eso es importante, pero muchas veces, cuando damos charlas a pie de campo, no podemos hacer algo visual. Ahí tenemos que jugar más con la comunicación verbal y no verbal, ¿vale? Y sobre todo llegar a la conexión utilizando lo emocional, ¿vale? Para que el personal se involucre y sobre todo le llegue a su interior. Y un ejemplo puede ser que un técnico que demuestra con su propio cuerpo cómo colocarse un arnés, transmite mucho más de que quien solo lo explica con palabras. Eso creo que todo el mundo lo tiene muy claro, pero sí que es verdad que hay que recordarlo. Siempre que nosotros hagamos las cosas y lo enseñamos visualmente, va a ser mucho mejor y nos va a llegar, ¿vale? Porque si al final decimos ahí, te lo tienes que poner así o asá, pues no. Y también es muy importante que después del técnico enseñarlo cómo se pone el mismo, que se lo pongan las otras personas que estén en la formación y poco a poco vas diciendo lo que hacen bien y lo que hacen mal. Porque sí que es importante siempre transmitir lo bueno y lo malo. No siempre lo malo. Porque si transmitimos lo bueno, vamos a llegar mucho más. Vamos a crear esa empatía y vamos a reforzar. Porque normalmente en la comunicación laboral siempre se recuerda lo malo. Y es una de las cosas que poco a poco tienen que ir cambiando. ¿Vale? Porque si siempre recordamos lo malo, esas neuronas de espejo, pues al final nos van a llevar, si hacemos un espejo, a todo lo malo. Por eso es bueno comunicar lo malo y lo bueno. Y además utilizando una comunicación asertiva. ¿Esto es un error? No, punto de mejora. Eso también nos va a ayudar con la conexión. Y aplicaciones prácticas que podemos encontrar, ¿vale? Con las neuronas de espejo que las vamos a activar a las otras personas. Liderar con ejemplo, muy importante. La coherencia entre lo que dices y haces. Refuerza la credibilidad y sobre todo que si ven que tú haces lo que dices,
es mucho más fácil que el otro personal también. Porque si hay contrariedades, vamos a tener un problema que sus neuronas espejo les costará mucho más de activarlas. Fomentar la observación positiva. Reconocer comportamientos seguros provoca imitación. ¿Vale? Es lo que decimos. Decir las cosas buenas importa. ¿Vale? Y si conseguimos que la gente haga las cosas seguras, mucha gente se unirá al club. Ya, porque ya lo están viendo. Siempre habrá una persona que se vaya por otro lado. Bueno, esa ya vamos a intentar focalizarla y estar más encima y siempre hacerlo desde un tono amable y creando un ambiente que no sea hostil, que sea agradable para poder transmitírselo y sobre todo ser empáticos. Ver por qué esa persona lo hace mal o no quiere cumplir con las normas, ¿vale? Y ver por qué es ir al foco y a partir de ahí trabajar y poder llevarlo a cumplir con las normas y con la prevención. Usar historias reales es importante porque facilitan la empatía y al verse la gente se colocan en nuestro sitio o en esa situación es otra forma también de activar esas neuronas espejo, ¿vale? Diseñar formaciones vivenciales. Cuando hablamos siempre en prevención muchas veces lo hacemos de forma teórica, de los diferentes puntos de acuerdo y mucha teoría. Pero sí que es importante también hacer cosas que la gente las viva. Siempre damos muchas formaciones de simulacros como tengamos que hacer, pero simulacros se hacen muy pocos. Y es una de las cosas que a mí, personalmente, me encanta diseñar, aplicar y, bueno, hacer las charlas iniciales, evaluarlo y sobre todo hacer la charla final y proponer puntos de mejora. De verdad, eso para mí me encanta. Para mí son muy divertidos, ¿vale? Y la gente, al final, el primero, pues son más reticentes, pero después cuando lo prueban, cuando lo terminan, quieren ganas de más. Porque al final también es un punto que les puede ayudar a salvar una vida o la propia suya, ¿vale? Por eso, que la gente lo viva, que no solo se quede en papel, que el papel no lo aguanta todo. Utilizar roleplays, vídeos con ejemplos reales. Ya sabemos que en prevención muchas veces ya hemos visto que hay muchos vídeos que la gente pues los transforma en tono de humor, muchas veces que no tendría que ser, pero los transforman en tono de humor y los podemos encontrar y ponerlos dentro. Sobre todo que la gente viva esas formaciones. No que estemos 3 horas ahí hablando, sino que la gente viva. Cuando enseñamos maquinaria, pues enseñarla con la maquinaria al lado, cómo se tiene que utilizar, qué piezas lleva de protección y que tienen que revisarlo. Porque podemos hacer un checklist ahí en un proyector, pero claro, sí es mejor tocarlo. Por eso os animo, ¿vale? Y cuidar el tono emocional. La emoción positiva genera la apertura al aprendizaje. Eso sí que es verdad que es muy importante. Cuidar el tono. Si nosotros vamos a dar una formación que de por sí ya es una chapa, los alumnos será chapa y media o 2 chapas. Eso que lo tengamos súper claro. Pero podemos reformular esa formación y hacerla mucho más práctica o ponerle vivencias o buscar vídeos o situaciones que hayan pasado e introducirla. Yo a mí siempre cuando he dado formaciones tanto a trabajadores o también a personal técnico, porque sí que es verdad que también he hecho de los dos tipos, siempre me ha gustado crear mis PowerPoints, que eso lleva una currada grande, pero también creando mis PowerPoints puedo hacer que la gente llegue. Y siempre me marco unas directrices, no lo pongo todo allí, siempre marco puntos y después que vaya saliendo. Y sobre todo involucrar mucho al personal. Eso es súper importante.
que hacerles preguntas y que ellos te pregunten. Y sí que es verdad de lo de introducir vivencias. Eso es muy importante. Y una de las cosas, sobre todo no me ha pasado tanto en trabajadores, pero sí cuando he dado formaciones a técnicos, es que algunos, bueno, dejémoslo que el 5 o 10% siempre les gusta tener el móvil por si pasa algo, porque estamos trabajando, que no. Los móviles se quedan en la puerta. Si estamos en una formación, estamos para lo que estamos. Porque después, ¿qué pasa? Se activan las neuronas de espejo del otro personal. Por si ven a una persona ahí con el móvil, que si no sé qué, que ya los otros se desconectan y por las neuronas de espejo también queremos tener ese móvil y si pasa algo, no. Por eso es importante crear ese tono emocional y también crear esa mini burbuja o ese hábitat donde la gente esté para eso. Y sobre todo, si la formación puede ser de 1 hora, hora y media, 2, no que no sea de 3. Y si se alarga, que sea por preguntas, por diferentes cosas, pero no por temario. No por más temario que demos, que la gente aprenderá. A veces vale más con resumir, ¿vale? Y que de esta forma la gente se quede con los puntos. Porque muchas veces si nos extendemos, la gente va a desconectar y vamos a tener un problema porque no, a lo mejor tenemos un punto allí que queremos que le llegue y no le va a llegar. Y para cerrar, en prevención no solo hablamos con palabras, sino hablamos con nuestro cuerpo, nuestro tono y nuestras emociones. Por eso es importante, como técnicos, y ya lo hago extensible a todos los trabajadores, que cuando hablamos de prevención podemos corregir o decirle a un compañero o compañera, esto, te tienes que poner esto porque así viene marcado, o estar haciendo una acción insegura, lo hagamos siempre con el cuerpo correcto, nuestro tono y nuestras emociones. Y muchas veces pues paremos ese minuto o esos segundos de respirar y decirlo bien, porque sabemos que podemos activar esas neuronas de espejo y que la otra persona nos haga mucho más caso y que el mensaje le cale. Muchas veces con una vez habrá suficiente y si lo hacemos mal tendremos que repetirlo y repetirlo. Y las neuronas del espejo nos recuerdan que la seguridad también se contagia, ¿vale? Si podemos tener una obra donde el 95% la gente cumple con todas las medidas preventivas, será mucho más fácil. Si tenemos un 50, problema. Y si solo un 25, se nos va a descontrolar y vamos a tener que estar mucho más encima. Por eso, poco a poco crear ese hábito y siempre hacerlo, como he dicho antes, con nuestro cuerpo, nuestro tono y nuestras emociones. Y la mejor manera de enseñar seguridad es vivirla. Con esta frase acabo el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Es una cosa que podemos aplicar todo el mundo y que creo que muchas veces no hacemos o lo hacemos mal por tema de ritmos de trabajo, problemas y ya así, y tendremos que repetir o vamos a hacer que los trabajadores se desconecten cuando digamos algo. Por eso, espero que os haya servido y poco a poco pues lo vais aplicando y podemos crear ese entorno más seguro. Y hasta aquí hemos llegado. Mucha seguridad y salud para todo el mundo.